Muy bien, entramos nuevamente en Estudios de Marítima 100.9 con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop, directo al grano, a saludar a Gustavo Pedraza, Sin abogado, Photoshop, ¿verdad? candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Periodismo sin Photoshop, ese es nuestro lema. Muy bien. ¿Qué le parece, Excelente. doctor? Directo, al Bien, grano. chica, ¿qué le Sí. parece, doctor? Sin maquillaje. Ay, se acabó la batería de mi... Siempre de será mi un gusto, iPad. querida Maggie. Lo he dicho siempre, ¿no? Así que aquí a la orden para conversar Hace sobre el harto tema. que quería conversar con Gustavo, porque como decía en la entrevista a Vladimir y luego al doctor José Luis Santisteban, es increíble, pero la vida política se ha intensificado muchísimo, Sí. ¿no? La política está marcando la agenda en el país. Alguna gente dice, ay, qué barbaridad, ¿no? Yo celebro Gracias. con todos los problemas y todo, Ajá. celebro que la población esté conectada con la política, que hubiéramos asumido como ciudadanos nuestro derecho al ejercicio Ujú. de la política, tener opinión, a participar, a comentar, aunque nos equivoquemos muchas veces en lo que comentamos, pues, ¿no? Sí. Pero me parece muy interesante. Gustavo ha Lo cambiado, mejor que nos ha pasado en estos últimos o sea, 3 es una años, ganancia. sin duda alguna, ¿no? Es que el ciudadano se involucre en la política, porque la política tiene íntima relación, o de ahí nace el servicio de la salud, de la educación, Todo. todo. Entonces, mientras más cercana sea, digamos, la presencia del ciudadano en el campo político, en la interpelación, en la fiscalización del político como tal, va a ser mejor siempre. Entonces, lo que ha pasado en este país es que en los últimos 3 o 4 años, desde el 2016, un involucramiento intenso, continuo, directo, en los últimos 21 días, que han sido básicamente la coronación de toda esa acumulación de fuerza, le han dado un cambio fundamental en el campo político. Y lo extraordinario es que ha cambiado completamente la percepción de la mayor Ujú. parte de la mayoría de la población, digo la población adulta sobre todo, en relación a los jóvenes, ¿no? Veníamos repitiendo y uno escuchaba en todas partes que los jóvenes son indiferentes, que no están ni ahí, que no se involucran, que no les importa nada, que son muy pragmáticos. Oye, qué cambio que hemos vivido. Oye, le digo a todos los que nos escuchan, qué cambio hemos vivido con un protagonismo tan importante de los jóvenes, Sin duda. precisamente. Han sido el motor, ¿no? O sea, como la turbina principal de esta movilización, de este salto que se ha dado en el mes de noviembre. Pero hay que ser muy objetivos y muy rigurosos en la conclusión, Maggie. Ha habido un cambio esencial, sin duda, la salida de un gobierno autoritario y la entrada de un gobierno de transición. Pero ¿qué es lo que la gente está buscando en el fondo? Estuvo buscando en los últimos 4 años, particularmente en los 21 días, que haya un cambio sustantivo, estructural en la política como tal, no solo un cambio de gobierno. Hay que diferenciar eso. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío es que esa búsqueda de un cambio estructural, de que la política ya no sea para las pegas de los amigos, de que la política no sea para la misma corruptela, eso tiene que cambiar. Si no cambia... Todavía no ha cambiado, ¿no? Exactamente. Ahí voy. Ese es mi punto. Estamos con los mismos vicios y con los mismos comportamientos de siempre. Repitiendo con otros actores. Este sistema corrupto que instaló el MAS, en vez de ser desmantelado, los nuevos funcionarios se han incorporado, ¿no? Y los hechos de corrupción que se detectan, ¿no? en el Ministerio de Educación, en el INRA, en todos los lugares estamos observando que hay intacta todavía esa estructura que hay que cambiar. Y las prácticas, porque lo que hay que cambiar no solo son los actores, sino las prácticas, porque si entran nuevos políticos con las mismas prácticas, no estamos cambiando. Estamos fritos. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Que se diga una cosa y que se haga otra. Que se prometa algo, no voy a ser candidata a la presidencia,
pero que se haga lo contrario, ¿no? Nos trae mal recuerdo de lo que Evo Morales hacía en su tiempo. Entonces, el gran reto de nuestra sociedad es que esa movilización, esa acumulación, esa esperanza de cambiar la política se concrete, dando el salto hacia adelante. Una política con la ética, una práctica de la gestión del Estado transparente. Tenemos que acabar con la corrupción. Una reforma, cambio completo del sistema judicial, jueces, fiscales, policía, sistema carcelario. ¿Para qué? Para que haya seguridad, para que la gente crea en el juez, para que el juez no genere susto o miedo. Crea en la policía. ¿Para qué? Para que la policía tampoco genere miedo. Entonces, grandes desafíos que hay hacia adelante que tenemos que hacerlo, ¿no? Y que creo yo que todavía no han sido asumidos, Gustavo. No sé si usted coincide conmigo, pero todos coincidimos en el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Todos coincidimos también en las aspiraciones y en lo que se debe hacer, pero en el día a día vemos que todavía estamos muy lejos de estar haciendo, o sea, de estar dando pasito a pasito para generar ese cambio. ¿Qué ha cambiado en Comunidad Ciudadana a propósito de cambios de octubre del año pasado a este febrero y a lo que vamos a vivir en 3 de mayo de este año, Gustavo? Bueno, hemos primero reconocido que nosotros fuimos los más afectados por el fraude del 20 de octubre. Eso nos afirma, nos da legitimidad y nos obliga a continuar en la elección. Por eso lo hemos hecho. Nos hemos quedado en la mitad del río, ¿no? En términos de metáfora. Tenemos que terminar de cruzar el río. Tenemos que ir a la elección. Y esa es la decisión que hemos tomado. ¿Qué ha cambiado, Maggie? El cauce del río ha cambiado. En Gustavo. gran medida el contexto político. Porque las sociedades somos como lo son los cuerpos humanos, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis riguroso. Cuando un cuerpo humano tiene convulsiona, necesita un tiempo para estabilizar sus funciones, el de sus órganos. Igual son las sociedades. Nosotros hemos convulsionado como sociedad mucho y por lo tanto necesitamos tiempo para poder estabilizar y recuperar la capacidad del raciocinio sensato, objetivo, que yo creo se lo está haciendo en estos meses, ¿no? Febrero, marzo, son meses ya estables, donde la gente está empezando a razonar de una manera mucho más precisa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? La sociedad está volviendo a su cauce, está tomando decisiones, está percibiendo. Y lo que muestran las encuestas en las últimas semanas son una evidencia de eso. Entonces, Comunidad Ciudadana está recuperando el nicho, el apoyo popular que tuvo. Parece que el único que ha recuperado de verdad es el MAS. No, sin duda que el MAS. ¿Y por qué el MAS se alimenta? ¿Y por qué hay gente que dice, pero esto es imposible? Por los errores del gobierno, ¿no? En gran medida, el voto duro del MAS siempre estuvo presente, ¿no? Alrededor de un 20, 25%. Pero error que se comete el gobierno, el MAS eleva un puntaje, ¿no? Gana unos puntos. Porque gran parte de la sociedad mira al gobierno de transición como representante de todo lo que fue la oposición a Evo Morales, siendo que no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la inferencia que hace la sociedad? ¿Un error del gobierno? Es un error de los que lo tumbaron a Evo Morales. Son lo mismo. ¿Y cómo razona? Habían sido iguales. Por los casos de corrupción, por los abusos, por lo que se dice y no se hace. Se dice una cosa, se hace otra cosa. Entonces, eso sin duda alguna le retrotrae al ciudadano y decir, bueno, aquí no hay diferencia. Ahora, Gustavo, ¿cree usted de verdad que sea solamente por los errores del gobierno? ¿No incluye los errores que se cometen desde los actores? Pucha, todavía uno dice de oposición, ¿no? Aunque ya pues no son de oposición, el MAS es de oposición. Aunque gobierna en la Asamblea Legislativa todavía, sí. Tiene sus 2 tercios ahí. Pero en lo personal creo que hay muchos errores, no solamente en el gobierno, que tiene también muchos aciertos. Digo, por la coyuntura que ha vivido. Para mí el gran error es la candidatura de la presidenta y no porque no tenga derecho, lo vuelvo a decir, se lo he planteado a Vladimir Peña también en esos términos.
pero creo que siguen habiendo todavía muchos errores en los actores políticos que han hecho oposición al MAS. No hay, sin duda alguna, hegemonía en el campo democrático, vamos a llamarle, lo que fue la oposición. No hay una hegemonía. Hay fuerzas, nuestra fuerza política, Comunidad Ciudadana, es el principal referente, que tiene un núcleo que ha logrado un apoyo popular el 20 de octubre, que lo mantiene ahora en gran medida con otros referentes, pero ¿qué es lo que está pasando? Ese proyecto alternativo al movimiento socialismo, ese proyecto de Estado, está tomando cuerpo, o sea, no está todavía consolidado. Lo que suceda el 3 de mayo nos va a hacer ver que este proyecto va a caminar a consolidarse como un proyecto alternativo al movimiento socialismo, que genere ya hegemonía, que sea sólido, que no solo gane elecciones, sino que pueda gobernar con coherencia, con mucha fuerza y que se apoye en los espacios, en el poder de los territorios de nuestro país, ¿no? Ahora, Gustavo, definitivamente hablaba de están a la mitad del río y hay que terminar de cruzar el río. Y yo le decía a Gustavo, sí, pero el río ha cambiado su cauce, ¿no? Se ha modificado muchísimo. En lo personal, creo que difícilmente Comunidad Ciudadana va a repetir la votación que tuvo en octubre porque la coyuntura era diferente. Y a Comunidad Ciudadana le funcionó muy bien, sobre todo en las últimas semanas que fueron de decisión, la campaña del voto útil, ¿no? Hemos visto en las encuestas, José Luis Gálvez nos daba un detalle el sábado pasado, de cómo de haber tenido una votación de 40 y tanto, casi 50% en Santa Cruz, el binomio Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, en la intención de voto que se ha medido en las últimas semanas, ha caído al 9% en el caso de Santa Cruz. Es posible que eso cambie, por supuesto, falta todavía mucho tiempo, está comenzando la parte más importante de la campaña, ¿no? Pero difícilmente va a remontar a un 40% de nuevo, porque hay dos actores que concentran la votación en el oriente, que son Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Además, Comunidad Ciudadana ha perdido un aliado, que era Luis Revilla en el Alto. Estos factores le han hecho pensar a Comunidad Ciudadana, replantear su estrategia. Han pensado, ya ahorita no hay cómo cambiar las listas, ¿no? Porque ya están consolidadas, si no me equivoco, la lista de los candidatos. Pero rearticular otras alianzas. Incluso leí ayer una declaración de Carlos Mesa en que sí, habían diferencias, pero que no estaba todo dicho en posibles acercamientos con la alianza Juntos que está llevando de candidata a la presidenta Yanine Áñez. A ver, Maggie, sin duda el contexto es distinto, siempre lo he dicho, pero la gran lección del 20 de octubre es que la gente fue a votar de manera inteligente, o sea, cohesionó el voto. En las últimas 3 semanas, podríamos decir, quien estaba de tercero, quien estaba de cuarto en apoyo, ese voto se trasladó al segundo, que fue lo que generó el cambio. Eso va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque es la gran lección que dio el ciudadano y que ya inteligentemente lo ha asimilado como tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que están estabilizando las fuerzas, ¿no? No te olvides que nosotros en Santa Cruz, nuestro porcentaje de apoyo estable antes del mes de agosto estaba alrededor de un 20-23%. ¿no? Ese fue el apoyo y logramos sacar un 47% en Santa Cruz. El doble de lo Correcto. que se... Entonces nosotros estamos volviendo ya a ese cauce. Nuestros números propios nos muestran que el apoyo hacia nosotros es mucho más del 10%, como lo publican algunas encuestas. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a recuperar ese nicho que se va a estabilizar alrededor de un 25% a nivel nacional, que es lo que estamos ya, ahora estamos en 23%. Vamos a recuperar ese 25, 27, probablemente lleguemos a un 30%, y días o semanas antes del 3 de mayo se va a replicar el desempeño, digamos, ¿no? La decisión que tomó el electorado boliviano el año pasado. Quien esté como fuerza
cerca o con capacidad de derrotar al movimiento socialismo, va a recibir el apoyo nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora, si bien no está Evo Morales, se mantiene su organización, su representación política. Entonces, la réplica de lo que pasó el 20 de octubre es muy probable como lo estamos viendo ahora, ¿no? ¿Existe una posibilidad de que se modifique? O sea, no hay cómo cambiar ya los binomios, ¿no es cierto? Ni Sí. la lista de candidatos, porque no. Lo que sí es posible es que algunos de los frentes que están en disputa, incluso está pues Tuto Quiroga, está... Chi, el doctor Chi. Bueno, pero Chi está en veremos, que yo creo que ese sí que va a ser, la gente debe haber aprendido algunas lecciones desde octubre. Era la novedad en octubre Chi, ya no es la novedad, es el escándalo chino. Digo, de manera muy personal, todo lo que estoy diciendo es lo que yo percibo, siento en mi corazoncito, ¿no? Sí. Es un escándalo Chi, pero bueno, digo, hay posibilidad todavía que algunas candidaturas se bajen. Es muy posible que eso suceda. Comunidad Ciudadana apuesta a algo así, cree que puede tener un aliado excepcional. ¿Por qué se habla de esta posibilidad de aproximación con Juntos? ¿Conjuntos? Juntos, no conjuntos. A ver, primero, el año pasado hubieron 8 frentes. No, 8 de la oposición. Ah, ¿no? ya, porque eran 9 Eran frentes. 9. Entonces, todo el mundo aspiraba, ¿no? Hay que bajarse, que tienen que bajarse algunos, pero nadie se bajó. Este año hay 6, digamos, que representan el campo, digamos, distinto al MAS, ¿no? Y yo siempre he dicho, para eso es la democracia, para que la gente vaya y conquiste votos, para que haga propuestas. Lo ideal, sin duda alguna, es que se bajen las fuerzas que no tienen posibilidades reales, digamos, ¿no? Que están muy alejadas de tener un apoyo que los acerque a una victoria. Entonces, sería lo ideal, pero tampoco podemos obligarlo. Entonces, lo mismo dijo Vladimir Peña. Claro, o sea, ¿por qué, digamos, si la Constitución y las leyes establecen el derecho a elegir y a ser elegido? O sea, nosotros hemos luchado por la democracia. Entonces, hay que respetar los derechos de los ciudadanos. Lo ideal es que por definición propia tomen la decisión de decir, yo me repliego. ¿Por qué? Porque veo que estoy sin posibilidades y voy a dispersar el voto. Listo. Pero que lo hagan voluntariamente. Yo me temo que eso no va a suceder, ¿no? Por la lección aprendida del año pasado. Entonces, es muy probable que, no puede ser mecánica, digamos, la comparación, pero lo más probable es que eso no suceda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El ciudadano es dueño. Lo único que controla el día de la elección es su voto. Cuando está frente al ánfora con el lapicero, ¿quién controla esa marca? El ciudadano. Entonces, él va a tomar la decisión, ¿no? Cuando digo él, es ella o él. De a quién apoyar. ¿Para qué? Para evitar la dispersión del voto. No lo controla al político, al jefe, al candidato, pero sí controla su voto. Entonces el ciudadano va a votar para no dividir el voto. Ahora, ¿cómo hacer para conquistar ese voto? Eso es lo que está pasando José Luis ahora. Santisteban dice, incluso me lo robé, mira, aproveché que él ya lo había impreso, 4 programas de gobierno, los ha estado estudiando y dice, lamentablemente, no hay propuesta sólida. Son enunciados, ¿no? Es lo que está diciendo José Luis Santisteban. Aquí me los ha dejado, me ha dado tarea para que yo los lea. No, hay propuestas, y hay propuestas serias, de las que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en el campo de la salud, de la educación. Bueno, yo respeto mucho las percepciones de todos los ciudadanos, ¿no? Unos dicen no hay, otros dicen sí. ¿Qué es lo que yo puedo decir de lo que nosotros estamos proponiendo? Estamos proponiendo cambiar radicalmente el sistema de licitación pública y de tramitación, que es donde se anida la corrupción. ¿Por qué hay corrupción en este país? Porque los sistemas de licitación son semisecretos. ¿Por qué hay corrupción? Porque para que un trámite avance hay que pagar coima. Entonces, ¿dónde tenemos que atacar? Transformar todo el sistema de licitación y compra pública y transformar todo el sistema de tramitación.
Ese es un cambio que lo vamos a hacer. Un segundo cambio, el órgano de justicia. La policía, el Ministerio Público, el sistema carcelario, el sistema, los jueces. O sea, necesitamos cambiar radicalmente el órgano judicial. Si no lo hacemos, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, lo vamos a cambiar. Ahí están las propuestas. La designación de jueces, los más idóneos. La cámara para que todos los policías tengan en su uniforme las horas de trabajo de todo el día, para que sean vigilados. El empleo para los jóvenes. La inversión en educación, la médula del desarrollo de una sociedad es la educación. Nosotros tenemos que no ponerle techo a la inversión en educación, extenderlo al máximo. Sistema de educación básica, secundaria, universitaria. O sea, tiene que haber una revolución educativa, utilizar la tecnología, hacer investigación científica. Esas propuestas están contenidas y eso es lo que nos va a permitir cambiar este país. Si no hacemos eso, obviamente no va a suceder, no va a cambiar nada. Ahora, para poder hacer una buena gestión, ejercer de verdad el mando como gobierno, se necesita sin duda alguna del apoyo y del respaldo de una asamblea legislativa, de una bancada parlamentaria importante. Como está el panorama presentado ahora, esa bancada va a estar fragmentada. Tiene sus cosas buenas, digamos, ¿no? Digo yo, porque después de la experiencia del MAS, que tenía 2/3, hemos visto para qué él usó sus 2/3, uno dice, no, mejor es que hayan varias fuerzas y que estén obligadas a negociar, ¿no? A hacer algunas alianzas, a pactar. Pero ustedes han planteado un escenario, digamos, en el hipotético caso, llegan al Ejecutivo, pero tienen en la Asamblea Legislativa un panorama adverso con una bancada que no sea mayoritaria, en la que tengan que lidiar con intereses. Con acuerdos. Y, claro, lamentablemente acuerdos que van, en mi criterio, a reeditar las taras del pasado, que no van a ser acuerdos por principio, sino acuerdos por favores. Dos cosas esenciales que tenemos que hacer en el gobierno. Una, llevar a la gente con capacidades para la gestión del Estado. No podemos llevar a funcionarios públicos, a directores, viceministros, ministros, por el carné del partido o por la relación de amistad o de parentela. El nepotismo, eso de poner a tus sobrinos, a tus amigos, a tus primos como ministros, como funcionarios, es prohibido por ley, no se lo debe hacer. Eso es lo peor que puede hacerse en política. Y llevar a la militancia, o sea, que él tiene carnet, por lo tanto, como tiene el carnet del partido, tiene derecho a ser funcionario. Nosotros tenemos que llevar a los mejores funcionarios, o sea, los mejores ciudadanos que tengan idoneidad, capacidad para poder ejercer una función pública. Si no hacemos eso, vamos a replicar lo de siempre. Segundo, tenemos que hacer acuerdos. Tienen que haber acuerdos para que el gobierno sea fuerte, sea sólido. No puede gobernarse sin consensos, sin acuerdos que estén por sobre los intereses de grupo. Los acuerdos no pueden darse en base a intereses de gremio, de corporaciones. Los acuerdos tienen que darse en base a los cambios que necesita este país. Vamos a cambiar el sistema judicial, hagamos un acuerdo con la gran mayoría de las organizaciones políticas. Vamos a transformar todo el sistema judicial, hagamos un acuerdo. Vamos a aplicar una política pública para fortalecer el aparato productivo en cada territorio, hagamos un acuerdo con los niveles nacionales, subnacionales. Eso es la política. La buena política, en el mejor sentido de la palabra, es el arte de poder generar consenso para la implementación de políticas ¿Será públicas? que eso es posible que se dé en el país a partir de este año con estas nuevas elecciones? ¿Es posible creer que puede haber una nueva composición y una nueva forma de actuar de quienes resulten elegidos para la Asamblea Legislativa? Es posible, Maggie. No tenemos derecho a rendirnos. O sea, porque lo peor que podemos decir o hacer es decir, bueno, no se puede en este país, lastimosamente no podemos cambiar, sigamos nomás como siempre hemos estado, que gobiernen con las mismas prácticas corruptas, que vengan los mismos partidos de siempre y que este país no tiene arreglo. Esa no es la salida. Nosotros tenemos la obligación de no rendirnos, o sea, decir, hay esperanza,
mantengamos la esperanza. Ahorita me he acordado de quién se rinde. Nadie. Lo que pasa es que si nosotros nos... El cantito. ¿Cómo se llama? Lo escucho en los cumpleaños. En el Lo que cumpleaños pasa de mi es que si nosotros bajamos los brazos, vamos a ser derrotados por el tiempo, por la historia, ¿no? Estamos obligados a mantenernos, a preservar ese deseo de cambio que tenemos nosotros y que tiene gran parte de la sociedad, sobre todo la juventud. No podemos quedarnos a medio camino. Cambiar a un presidente autócrata no es cambiar el país. Hemos dado un paso, pero el gran salto es cambiar el Estado para generar bienestar, acabar con la corruptela del Estado, establecer políticas públicas que protejan el bosque, que protejan los ríos, generar empleo, ingresos, actividades económicas innovadoras para los jóvenes, para esas nuevas mentes, esos nuevos modelos mentales que están mirando el siglo XXI completamente distinto a cómo se lo miraba antes. Entonces, ese es nuestro desafío, no rendirnos, seguir adelante. Hay gente que obviamente jala para atrás, hay gente que no le va a gustar que se cambie el sistema judicial o que se acabe con las licitaciones típicas de la coima, pero tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que el impulso lo va a dar la gente de la sociedad civil. La lección de los 21 días para mí puede motorizar el avance en el futuro. Tiene que haber fiscalización, tiene que haber control del político. La gente lo tiene que limitar al político en el ejercicio del poder. ¿Para qué? Para que no se extravíe, para que no se corrompa. Primera señal de corrupción, fuera. Primera señal de acto ilegal, sanciones con debidos procesos. Todo eso se lo puede hacer. Entonces, mantenemos ese cauce. Nuestro desafío es caminar sobre él. Dice Raúl Fuentes Vargas, estamos en pañales en transporte, justicia, educación y nuevos líderes. Ileana ya está aquí seguro, ¿no? Porque está mirando la entrevista. Coqui Meleán nos está viendo desde Estados Unidos. Daniel Molina hace una pregunta, dice, ¿siguen pensando en lo que dijo Mesa, que el MAS fue un buen gobierno y ellos van a mejorar eso que hizo de bueno el MAS? ¿Fue buen gobierno el MAS? La inclusión social, la inclusión política, con la fuerza acumulada de 30 años, se dio un paso muy importante y eso hay que reconocerlo. O sea, porque una cosa es negar todo y una cosa objetivamente reconocer lo que se hizo. O sea, la inclusión social y la inclusión política sobre todo, que no es obra de Evo Morales, concluyó. Lo que pasa es que yo creo que hay que aclarar ahí. No es que el gobierno de Evo Morales hizo algo bien. Correcto. En primer lugar, hizo poco de lo que debía hacer y estaba obligado a hacer. O sea, las pocas cosas que hay es porque tenía obligación de hacerlo. No es que ha hecho un favor o hay que aplaudirle porque se portó bien. En política, Maggie, y además porque creo que fueron más los abusos que los aciertos. Y en ese balance el saldo es negativo. Claro. Por ejemplo, ¿qué nos muestra la teoría, la ciencia política? No hay borrón y cuenta nueva en política. Todos los cambios que se dan, los cambios sociales, siempre son la continuidad, se apoyan en una línea de continuidad histórica. ¿Por qué hubo inclusión política de indígenas? Porque se acumuló desde el año 90, desde el año finales de los 70, cuando los indígenas se empezaron a organizar, se hizo la participación popular y esa acumulación de fuerza se constitucionalizó en el 2006. O sea, no es obra de Evo Morales, es una sucesión consecutiva de esfuerzo, de movilizaciones, lo que también sucedió con la nacionalización de hidrocarburos. No es una obra de Evo Morales, una demanda social que se estableció en el referéndum de julio del 2004. Entonces, todas las medidas, la cantidad de dinero que hubo en el gobierno de Evo Morales, no es que él haya conseguido. O sea, ya vino una sucesión de actos, de hechos políticos anteriores y obviamente el mercado internacional que estableció un precio 4 veces del que había, o sea, que generaron, digamos, mucho dinero. Por lo tanto, hay que hacer las cosas, hay que mantener las cosas buenas que se han dado en los últimos años, ¿no? La inclusión política, por ejemplo, la presencia de indígenas, campesinos, los bonos, las políticas públicas que han sido exitosas, digamos, en cuanto a alivio de la pobreza. O sea, negar absolutamente todo eso, o sea, es ir en gran medida, digamos, es no reconocer lo que ha sucedido en la historia, ¿no?
Me quedo ahí un poco, no sé. El abuso de poder, la corruptela. Claro, es que cuando hablamos claro. de inclusión social, la gente recurre a la figura, ¿no? Porque ya hay polleras, porque hay ponchos, porque no sé qué. Pero yo digo, a ver, esa inclusión social llegó, ¿bajo qué término? ¿Fue de verdad una inclusión democrática para avanzar o fue nomás una cooptación de sectores indígenas, campesinos, para usarlos en beneficio del control del poder por Ahora, parte del MAS? Hay que separar la conducta Mira lo de que Evo hemos Morales visto. y de su entorno de lo que son las manifestaciones de la gran mayoría del pueblo boliviano, de los campesinos indígenas. O sea, no quiere decir que todos los quechuas, todos los aymaras son corruptos o son autócratas. No quiere decir eso. O sea, no quiere decir que el desempeño de Evo Morales represente lo que con la conducta de la mayoría, digamos, de los sectores populares. No es así. O sea, Evo Morales ha sido un gobernante autocrático, abusivo, que prácticamente se aferró al poder, pisoteó la Constitución, lo que no quiere decir que todos los indígenas de este país son así. O sea, eso hay que aclararlo. Entonces, Evo Morales cometió faltas absolutamente imperdonables. Desconocer el referéndum, ¿no? Hacer fraude, eso tiene que tener sanción penal. Y en eso está ahora el sistema judicial. Hay que mantener, digamos, la vigencia de las normas del Estado de Derecho. Hay que aplicar, hay que impedir que haya impunidad en este caso. O sea, Bueno, no lamentablemente, digo, estamos nomás con varios entuertos, porque yo insisto, ¿no? El MAS como sigla, como partido político, no merecía estar en esta pugna electoral. El fraude electoral no fue cometido solamente porque se les ocurrió a 5 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Claro, fue una organización no me queda completa, ¿no? Sin duda, fue una... No, o sea, que la justicia ahí... Quiero compartir algunos piropos, dice Ángela Verónica Farfán. Qué maravilloso poder escuchar a personas tan cultas y sensatas. Felicidades, don Gustavo. Pilar, Darío... Lucía dice, excelente profesional, Gustavo, un montereño de pura cepa. Caramba. Miércoles. Lenny dice, comunidad ciudadana es la mejor opción para administrar el país, con líderes como Mesa, Pedraza y candidatos a diputados y senadores muy preparados con ética y profesionalismo. Lucía también dice, tiene razón usted, Mike, la señora Yanine no debía presentarse, dividió mucho su postulación. Rolando Pedraza, los principios y valores causa raíz del desorden y desequilibrio, lo demuestra la comunidad ciudadana a través de la confirmación de su candidato a la vicepresidencia, que hace Mesa como muestra lealtad. Esa lealtad y compromiso la sociedad lo ve con buenos ojos. Walter Moore nos está viendo desde La Paz. Daniel Molina dice, en pocas palabras, algo más del voto útil o inteligente. ¿Por qué votar por comunidad ciudadana? Lenny dice, a nivel nacional, comunidad ciudadana será ganador. De Daniel ya compartir lo que ha dicho, si cree que todavía fue un buen gobierno. Raúl Fuentes dice, estamos en pañales, bueno, ya lo leí. Exigimos a los partidos políticos que tengan funcionarios con meritocracia y con examen de admisión. Ay, Eliana, estoy aquí, querida May, escuchándolos muy atenta detrás de la puerta. Sí. Venga, querida, ultrapase esa, sí, ya nos toca entrevistar ese muro. A Eliana, Eliana. Ese muro. Dice que Gustavo nos cuente sobre la propuesta medioambiental y desarrollo económico de comunidad ciudadana. María Cristina Rojas dice, un lujo de profesional. Daniel Molina sigue mirando el árbol. ¿Cuál es su visión del bosque? Y Nora Soruco, que también está conectada. Ahí llegó Eliana. Eliana, la propuesta medioambiental de comunidad ciudadana va a tener que venir después. Porque ya la tenemos. Porque ya nos toca entrevistarla a usted. Ella es una maestra también para Mira que que es ilustre. hermosa esta mujer, claro. Me encanta. Yo soy hincha fanática y lo declaro públicamente de Eliana Torres. Yo le hago propaganda. Coincido con vos, querida Maya. Yo votaría por Eliana donde esté, te cuento. Sí, pues, yo quiero que sea candidata para que yo pueda votar por ella también. ¿No la convencieron? No, ella no está todavía para estas carreras básicas. Está en otras lides mayores ella. Hola, mi amor. Está en otras lides mayores. Pero Eliana, coincidimos con Eliana. Cortingo, a ver, ¿cuál es la propuesta de comunidad? Pero bien cortito. Hay leyes, están en la pelea por abrogar decretos y leyes que han favorecido el ecocidio en la Chiquitania. Nuestro gran desafío es mantener un desarrollo económico armónico con la naturaleza. En Santa Cruz, sobre todo, agricultura, ganadería,
con preservación de bosque, de ríos, de cuerpos de agua, tener al cuidado del medio ambiente en nuestra retina todos los días. O sea, no es un snob, no es una moda. Depende del bosque nuestra existencia futura. Bueno, eso lo sabemos, pero... ¿Cuáles son las políticas? Vamos a abrogar toda la normativa que perforó incluso la Constitución política, como distribuir tierra de áreas forestales, como atacar o acosar, digamos, el territorio de parques nacionales, territorios indígenas y sobre todo todo lo que tenga que ver con la deforestación intensa que prácticamente se duplicó en los últimos 14 años en relación a otros años. Atacar eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Persiguiendo la productividad vertical, no pensando en horizontal. Cuando pensamos en producir más, hay que deforestar, hay que ampliar la frontera agrícola, hay que cambiar el lenguaje y la forma de pensar. Hay que producir más, pero en la misma superficie que tenemos, pues lo podemos hacer. Podemos producir el doble y nos podemos ahorrar 3 millones de hectáreas de bosque si nosotros duplicamos la producción en Santa Cruz. Entonces, ese es el modelo que nosotros estamos proponiendo. Producción sostenible implica utilizar intensivamente la tecnología, fertilizar los suelos para que el árbol adquiera valor. Un árbol ahorita tiene un valor cero en la economía. Sin embargo, si nosotros hacemos una valoración del manejo sostenible de la madera, vamos a darnos cuenta que tener una hectárea de bosque nos puede dar una rentabilidad de $600 al año frente a una hectárea de tierra agrícola. O sea, las políticas públicas tienen que incentivar el manejo sostenible del bosque. ¿Para qué? Para que sea aprovechado y pueda generar ingresos a las comunidades indígenas. No sé, me tinca que aquí, ¿será que ha conquistado un voto el candidato Gustavo Pedraza? Le veo la carita de felicidad. Bueno, yo siempre lo he hecho, Maggie, no es en campaña nomás, ¿no? O sea, yo vengo... claro. Además ya tendrá, la próxima, vamos a recuperar la memoria de lo que tuvo que vivir Gustavo Pedraza cuando fue ministro en el gobierno de Carlos Mesa. Ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Para mí es un modo de vida. El cuidar la naturaleza, el cuidar los árboles, no es un tema solo de políticas públicas. Además, tengo un amigo que le tiró un piropo, que él es creíble, Gustavo Pedraza es creíble, ¿no? Yo tengo serias críticas y sabe él, porque además se las he compartido en privado y en público, mis reparos que tengo, ¿no? Con todo el respeto que me merece Carlos Mesa, Gustavo sabe reparos que tengo de fondo, pero la credibilidad de usted como profesional es gracias, querida Maggie. Valiosa. Gracias. ¿Cuál fue el piropo? Ay, no tengo nada que ver. El piropo. Ese masaje al ego. Aquí, a ver, ya se por favor, qué maravilloso poder escuchar a personas tan cultas y sensatas. Felicidades, don Gustavo. Pero, hombre, montereño de pura cepa. Gracias, querida Ahora, Maggie. por favor, cédale el espacio a mi querida Eliana Torrico, que con Eliana gracias vamos a cerrar este programa. Ojalá que la pueda escuchar. Eliana Torrico es abogada también, es activa militante del colectivo Árbol y de la plataforma, siempre le cambio, plataforma de defensa de la vida y del medio ambiente, si no me equivoco. Gracias, querida Eliana, ¿después de cuánto tiempo? ¿Ah? Se pasó de grande.